Mi nombre es Joaquín Delgado. Tengo 72 años y mi hija olvidó colgar el teléfono. Escuché cómo planeaban quitarme la casa y los dejé sin nada. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado tomando precauciones legales durante los últimos 2 años, preparando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Imagínate la escena. Martes por la tarde, después de una consulta médica de rutina. Llego a casa y veo que mi hija Romina había estado usando mi teléfono fijo para una llamada a larga distancia. El teléfono estaba descolgado sobre la mesa del comedor y yo podía escuchar voces del otro lado. Iba a colgarlo cuando reconocí la voz de mi yerno Carlos. Estaban hablando con alguien más, probablemente un abogado, sobre estrategias para acelerar el proceso de herencia. Al principio pensé que era una consulta normal sobre testamentos, pero después escuché algo que me heló la sangre. Carlos le decía al supuesto abogado: «El viejo está cada vez más senil, olvida cosas, a veces no reconoce a los nietos. Mi mujer dice que ya es hora de que alguien más responsable maneje sus bienes». Y después escuché la voz de Romina: «Papá no va a durar mucho más. Ya tiene 72 años, problemas de presión, y últimamente está muy confundido. Necesitamos encontrar una manera legal de que Carlos pueda manejar la casa antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras me dolieron más que cualquier enfermedad física. Mi propia hija estaba planeando declararme incapaz para quitarme la casa donde había vivido 40 años. Estaba inventando síntomas de demencia para justificar un proceso legal que me dejaría sin patrimonio. Esa noche, después de escuchar toda la conversación sin que se dieran cuenta, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi hija creía que podía manipular mi supuesta incapacidad para robarme mis bienes, estaba a punto de descubrir que se había equivocado terriblemente. Al día siguiente hice llamadas que ninguno de ellos esperaba. Llamadas que les iban a enseñar que nunca hay que subestimar a un viejo que está perfectamente lúcido y que conoce muy bien sus derechos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que la codicia familiar puede ser la peor traición de todas. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Romina no siempre fue la de un padre desconfiado y una hija conspiradora. Romina era mi única hija. La crié solo después de que su madre, mi esposa Aurora, muriera de cáncer cuando Romina tenía 21 años. Durante esos años difíciles, Romina fue mi compañía, mi apoyo emocional, la razón por la cual seguí adelante. Trabajé como supervisor en una fábrica textil durante 35 años para darle la mejor educación posible. Cuando se recibió de maestra, hice una fiesta en casa e invité a todo el barrio. Estaba tan orgulloso de mi hija, la maestra, la primera profesional de nuestra familia. Romina trabajó en escuelas públicas durante 10 años y parecía feliz con su profesión. Cuando conoció a Carlos, un técnico electrónico que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, me pareció un buen muchacho. Se casaron cuando Romina tenía 32 años. Tuvieron 2 hijos, Facundo, que ahora tiene 14 años, y Micaela, de 11. Durante los primeros años de matrimonio las cosas parecían ir bien. Carlos tenía un trabajo estable. Romina siguió trabajando como maestra. Formaron una familia típica de clase media. Los problemas empezaron hace 5 años, cuando Carlos perdió su trabajo por una reestructuración en la empresa. En lugar de buscar otro empleo inmediatamente, decidió intentar poner un negocio propio de reparación de equipos electrónicos. Para financiar el negocio, Carlos y Romina me pidieron un préstamo de 50,000 pesos. «Papá», me dijo Romina, «es una oportunidad única. Carlos tiene mucha experiencia y conoce el mercado. En 2 años te devolvemos todo con intereses». Les presté la plata sin dudar. Era mi hija. Confiaba en su criterio, quería apoyar los proyectos familiares. Vendí algunas inversiones que tenía y les di los 50,000 pesos que necesitaban. Pero el negocio de Carlos nunca funcionó como esperaban. Al principio culpaba a la competencia, después a la crisis económica, más tarde a problemas con proveedores. Siempre había una excusa para explicar por qué las ganancias no llegaban.
Mientras tanto, Romina tuvo que dejar de trabajar como maestra para ayudar en el negocio. Carlos le decía que necesitaba que se ocupara de la administración, de la atención al cliente, de los libros contables. Poco a poco, Romina perdió su independencia económica. En 3 años, Carlos liquidó el negocio sin haber devuelto ni un peso del préstamo original. Además, habían acumulado deudas propias que no podían pagar. Vinieron a pedirme que los ayudara otra vez. Esta vez necesitaban que los avalara para un préstamo bancario de 100,000 pesos. «Papá», me dijo Romina, «necesitamos reestructurar todas las deudas y empezar de nuevo. Carlos encontró una oportunidad de trabajo en una empresa nueva, pero necesitamos capital para salir del pozo». Firmé como garante del préstamo, usando mi casa como garantía. Pensé que Carlos había aprendido de sus errores y que esta vez las cosas iban a ser diferentes. Confiaba en que mi hija no me pondría en riesgo innecesariamente, pero Carlos nunca consiguió el trabajo que había prometido. En cambio, usó el dinero del préstamo para iniciar otro negocio, esta vez de venta de repuestos para autos. Otra aventura empresarial mal planificada que terminó en fracaso. Cuando el banco empezó a reclamar las cuotas impagas, Carlos y Romina vinieron con una propuesta que me pareció extraña. «Papá», me dijo Romina, «nos conviene que vos transfieras la casa a nuestro nombre. Así el banco no puede embargarte y todos salimos ganando». ¿Transferir mi casa? ¿Regalar la propiedad que había comprado trabajando doble turno durante décadas? La propuesta me sonó peligrosa, pero Romina insistía en que era solo una maniobra temporal para proteger el patrimonio familiar. Les dije que necesitaba pensarlo, que era una decisión muy importante como para tomarla apresuradamente. Pero Carlos empezó a presionarme, diciéndome que cada día que pasaba era más riesgo para todos. «Joaquín», me decía Carlos con esa sonrisa falsa que había aprendido a desconfiar, «esto es solo un trámite legal. Vos seguís viviendo en la casa como siempre, pero legalmente está protegida de cualquier reclamo bancario». Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Romina venía todos los días a insistir con la transferencia. Me traía formularios ya completados, me conseguía turnos con escribanos, me explicaba las ventajas de la operación. «Papá», me decía, «no entendés lo complicado que está todo. Si el banco embarga la casa, vos te quedás en la calle. Es mejor que esté a nuestro nombre para que siempre tengas un lugar donde vivir». Esa lógica retorcida me daba mala espina. ¿Cómo iba a estar más seguro regalando mi casa que manteniéndola a mi nombre? Pero Romina tenía respuestas para todas mis objeciones. Además seguía diciéndome, «cuando vos te mueras, la casa va a ser nuestra de todas maneras. Solo estamos adelantando un trámite que va a pasar inevitablemente. Cuando vos te mueras». Mi propia hija hablaba de mi muerte como si fuera un trámite pendiente que le estaba costando plata, como si mi vida fuera un obstáculo entre ella y la herencia que consideraba suya. Hace 2 años, empecé a notar cambios en el comportamiento de Romina hacia mí. Ya no venía a visitarme por cariño, sino siempre con alguna agenda relacionada con la transferencia de la casa o con nuevos pedidos de dinero. También empezó a hacer comentarios sobre mi salud mental. «Papá, ¿estás seguro de que tomaste los medicamentos? Te veo muy despistado últimamente. A veces preguntas las mismas cosas 2 veces». Esos comentarios me parecían extraños porque yo me sentía perfectamente lúcido. Sí, a veces se me olvidaba algún detalle menor, como olvida cualquier persona de mi edad. Pero mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi lucidez estaban intactas. Pero Romina empezó a magnificar cualquier olvido normal como si fuera síntoma de demencia. Si no recordaba el nombre de un actor de televisión, era porque estaba perdiendo la memoria. Si preguntaba 2 veces por el horario de una cita, era porque ya no procesaba bien la información. Carlos también se sumó a esta campaña de desprestigio mental. «Joaquín», me decía, «deberías ir al médico para que te revise la cabeza. Romina está preocupada porque últimamente decís cosas raras». «¿Cosas raras? ¿Cómo qué?» «Bueno, ayer le preguntaste a Micaela si había hecho la tarea, pero era domingo. Y la semana pasada no te acordabas de que habíamos venido a almorzar. Incidents menores, confusiones ocasionales que cualquier persona mayor puede tener.
se convertían en evidencia de deterioro mental. Era una estrategia sutil pero sistemática para crear la impresión de que yo estaba perdiendo facultades. Hace un año, Romina me propuso algo que me sorprendió. «Papá», me dijo, «Carlos y yo estamos pensando en mudarnos acá para cuidarte mejor. Te vemos muy frágil para vivir solo. Mudarse a mi casa, convertir mi hogar en su hogar bajo la excusa de cuidarme». La propuesta me sonó más a apropiación que a cuidado genuino. Les dije que me sentía perfectamente capaz de vivir solo, que tenía mi rutina establecida, que valoraba mi independencia. Pero Romina insistía en que era peligroso que un hombre de mi edad viviera sin supervisión. ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Y si te olvidas de tomar los medicamentos? ¿Y si tenés algún problema de salud en la madrugada?, me preguntaba, como si fuera inevitable que me pasara algo terrible. Durante los meses siguientes, Romina intensificó la campaña para convencerme de que necesitaba cuidados. Llegaba sin avisar para controlar cómo estaba. Revisaba mi heladera para ver si comía bien. Inspeccionaba mi botiquín para verificar que tomara los medicamentos. También empezó a venir acompañada de Carlos y los chicos para dar la impresión de que era una familia preocupada por el abuelo. Pero yo notaba que había algo calculado en estas visitas, como si fueran parte de un plan mayor. Hace 6 meses empezó la fase más agresiva de su estrategia. Romina me trajo formularios de un geriátrico. «Papá», me dijo, «encontré un lugar bárbaro donde podés vivir con gente de tu edad. Vas a estar mejor cuidado y vas a tener compañía». Un geriátrico. Mi hija quería internarme en un geriátrico para poder quedarse con mi casa sin obstáculos. Era el plan perfecto: declararme incapaz, internarme por mi propio bien y manejar libremente mi patrimonio. Le dije categóricamente que no tenía intención de ir a ningún geriátrico, que me sentía perfectamente bien viviendo en mi casa, pero Romina empezó a usar chantaje emocional. «Papá, no pensé solo en vos, pensá en nosotros. Vivimos estresados todo el tiempo preocupándonos por tu seguridad. Los chicos no duermen bien pensando que le puede pasar algo al abuelo. Los chicos, mis nietos, Facundo y Micaela, que durante años habían venido a visitarme con alegría, ahora aparecían con caras preocupadas, preguntándome si me sentía bien, si necesitaba ayuda con cosas básicas. Era evidente que Romina los había adoctrinado para que vieran a su abuelo como alguien frágil y necesitado de protección. Los había convertido en parte de su estrategia para justificar la apropiación de mi autonomía. Hace 3 meses, Romina escaló su estrategia a un nivel que me asustó. Vino acompañada de un supuesto especialista en geriatría, que casualmente confirmó todas sus preocupaciones sobre mi estado mental. «Doctor», le preguntó Romina al hombre que había traído, «¿usted qué opina sobre el estado de mi papá? ¿Le parece que está en condiciones de vivir solo y manejar sus bienes?» El supuesto doctor, después de una evaluación de 10 minutos, dictaminó que efectivamente yo mostraba signos de deterioro cognitivo y que necesitaba supervisión constante para mi seguridad. Esa evaluación trucha me hizo entender que Romina estaba construyendo un caso legal para declararme incapaz. Estaba reuniendo evidencia médica que justificara quitarme el control de mis bienes. El mes pasado llegó el momento de la conversación telefónica que cambió todo. Romina pensó que yo había salido de casa, cuando en realidad solo había ido al patio trasero. Usó mi teléfono para hablar con Carlos y con alguien más sobre los pasos legales para acelerar mi declaración de incapacidad. Durante 20 minutos, escuché cómo planeaban mi futuro sin consultarme, cómo habían consultado abogados especialistas en sus sesiones, cómo habían conseguido médicos dispuestos a certificar mi supuesta demencia, cómo habían calculado el valor de mi casa y mis ahorros. La conversación terminó con Romina diciéndole a Carlos: «En 2 meses máximo papá está internado y nosotros manejamos todo. Ya tengo hasta el poder firmado por un escribano amigo. Ya tengo hasta el poder firmado». Mi hija había falsificado mi firma en documentos legales que me quitaban el control de mis bienes. Había cometido un fraude usando mi supuesta incapacidad como justificación. Esa noche no pude dormir, no solo por la traición de descubrir que mi propia hija me estaba robando,
sino por la frialdad con que había planificado todo. Durante meses había estado actuando como hija preocupada, mientras secretamente conspiraba para despojarme de todo. Al día siguiente, comencé mi contraofensiva. Llamé al doctor Medina, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años, y le pedí que me hiciera una evaluación completa de mis facultades mentales. Doctor, le dije, necesito que me certifique por escrito que estoy en pleno uso de mis capacidades. Mi familia está tratando de declararme incapaz para quitarme mis bienes. El doctor Medina, que me conocía bien, se sorprendió de la consulta. Don Joaquín, me dijo después de examinarme exhaustivamente, usted está perfectamente lúcido. Su memoria, su razonamiento, su capacidad de decisión están intactas. Me hizo test de memoria, evaluaciones cognitivas, análisis neurológicos. Todos los resultados confirmaron que yo tenía las facultades mentales normales para mi edad. No había ningún signo de demencia, Alzheimer o deterioro significativo. Con esa documentación médica, fui a ver al abogado Moreno, que había manejado la compra de mi casa años atrás. Doctor, le dije, mi familia está tratando de robarme usando una declaración falsa de incapacidad. Necesito proteger mi patrimonio. El doctor Moreno revisó todos los documentos médicos y me explicó las opciones legales que tenía. Don Joaquín, me dijo, usted puede hacer una declaración preventiva de capacidad que invalide cualquier intento futuro de declararla incapaz sin su consentimiento. También me sugirió transferir todos mis bienes a un fideicomiso de autoprotección, donde yo sería el único beneficiario mientras viviera, pero que impediría que terceros manipularan mi patrimonio. Pero antes de tomar medidas defensivas, decidí reunir evidencia de lo que Romina estaba haciendo. Contraté a un investigador privado para que documentara sus actividades, sus contactos con abogados, sus consultas médicas fraudulentas. Durante 2 semanas, el investigador siguió a Romina y Carlos. Los fotografió entrando a estudios de abogados especialistas en sus sesiones. Los grabó pagándole a médicos para que certificaran mi supuesta demencia. Documentó cada paso de su plan para despojarme de mis bienes. Con toda esa evidencia, volví al estudio del doctor Moreno. Ahora tenía pruebas de que Romina había falsificado documentos, sobornado médicos y conspirado para declararme incapaz fraudulentamente. Don Joaquín, me dijo el abogado después de revisar todo el material, esto constituye varios delitos: falsificación de documentos, estafa agravada por el vínculo, tentativa de apropiación indebida. Su hija podría ir presa por esto. ¿Ir presa? La idea de que mi propia hija pudiera terminar en la cárcel por tratar de robarme me revolvía el estómago. Pero también entendía que había cruzado una línea que no se podía ignorar. Le pedí al doctor Moreno que preparara una estrategia legal que protegiera mi patrimonio, pero que le diera a Romina una oportunidad de reconsiderar sus acciones antes de enfrentar consecuencias penales. Decidimos notificarla formalmente sobre la situación legal en que se había puesto, darle la oportunidad de confesar sus errores y revertir todo lo que había hecho fraudulentamente. La semana pasada, un escribano fue a casa de Romina para entregarle la notificación legal. El documento era claro. Tenía 10 días para presentarse en mi estudio de abogado, confesar sus acciones fraudulentas y firmar la devolución de todos los documentos falsificados. Si no cumplía con estos requisitos, enfrentaría una denuncia penal por los delitos que había cometido. Además, quedaría automáticamente excluida de cualquier herencia futura por indignidad sucesoria. La reacción de Romina fue inmediata y furiosa. Me llamó gritando como nunca la había escuchado. «Papá, estás completamente loco. No podés hacerme esto, soy tu hija. Todo lo que hice fue por tu propio bien, por mi propio bien. Robarme la casa era por mi propio bien. Falsificar mi firma era por mi propio bien. Sobornar médicos para declararme demente era por mi propio bien». Romina, le dije con una tranquilidad que ni yo sabía que tenía, durante meses me mentiste, me manipulaste, planeaste robarme todo lo que tengo. Ahora tenés 10 días para arreglar el desastre que creaste o enfrentar las consecuencias legales. No tengo nada que arreglar. Vos sos el que está mal de la cabeza. Vamos a seguir adelante con la declaración de incapacidad
y vas a ver quién tiene razón. Su respuesta me confirmó que no tenía intención de rectificar sus errores. Los 10 días pasaron sin que Romina se presentara en el estudio del abogado. En cambio, trató de acelerar su plan original pensando que podía ganarle de mano a mi estrategia legal. Presentó una demanda de declaración de incapacidad usando los certificados médicos fraudulentos que había conseguido. También inició trámites para que Carlos fuera nombrado mi curador, con poder para administrar todos mis bienes. Pero lo que Romina no sabía era que yo ya había presentado mi propia documentación médica que demostraba mi plena capacidad. También había entregado a la justicia todas las pruebas de su fraude. Cuando el juez revisó ambos expedientes, la diferencia era abrumadora. De un lado, certificados médicos serios y detallados que confirmaban mi capacidad. Del otro, evaluaciones truchas pagadas por una hija con interés económico evidente. El juez no solo rechazó la demanda de incapacidad, sino que ordenó una investigación penal sobre los documentos falsificados que Romina había presentado. A los 2 días, Romina fue citada por la Fiscalía para declarar sobre los delitos que había cometido. También Carlos fue imputado como coautor de la conspiración para despojarme de mis bienes. Esa mañana, cuando los oficiales de justicia llegaron a casa de Romina para notificarle la imputación penal, ella finalmente entendió la gravedad de lo que había hecho. Me llamó llorando como no la había escuchado desde que era chica. «Papá», me suplicó, «por favor ayúdame». No sabía que lo que estaba haciendo era tan grave. Pensé que era solo un trámite familiar. Falsificar documentos, sobornar médicos y planear mi internación forzosa era solo un trámite familiar. «Romina», le dije, «durante meses tuviste oportunidades de hablar conmigo honestamente sobre cualquier preocupación que tuvieras. En lugar de eso, elegiste mentirme, manipularme y robarme. Ahora tenés que enfrentar las consecuencias». 2 días después, Romina vino a mi casa acompañada de un abogado defensor. Venía a pedirme que retirara la denuncia penal, que aceptara que todo había sido un malentendido, que perdonara sus errores por el bien de la familia. Su abogado me explicó que si yo retiraba la denuncia, Romina estaría dispuesta a firmar cualquier documento que garantizara que nunca más intentaría interferir con mis bienes o mi autonomía. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que la denuncia penal seguiría su curso normal, que Romina tendría que convencer a un juez de su inocencia, no a su padre de su arrepentimiento. También le informé que había modificado completamente mi testamento, que todos mis bienes irían ahora a organizaciones benéficas que se ocupan de personas mayores víctimas de abuso familiar. Romina no iba a heredar nada. Carlos no iba a poder manejar nada. Los nietos recibirían fideicomisos educativos que podrían usar solo para estudios, sin intervención de sus padres. La semana pasada se realizó la audiencia judicial donde Romina tuvo que confesar todos sus delitos. El fiscal presentó toda la evidencia que yo había reunido: las grabaciones, las fotografías, los documentos falsificados, los testimonios de médicos sobornados. Romina fue condenada a 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer como tutora o curadora de cualquier persona. También tuvo que pagar una multa equivalente al valor de los bienes que había intentado robar. Carlos recibió una condena similar como coautor del fraude. Además, quedaron ambos inhabilitados para recibir cualquier herencia mía por el resto de sus vidas. Mis nietos, Facundo y Micaela, vinieron a visitarme después del juicio. Estaban confundidos y dolidos por todo lo que había pasado. No entendían por qué sus padres habían hecho algo tan grave. «Abuelo», me preguntó Facundo, «¿es verdad que mamá y papá quisieron robarte la casa?» «Sí, mi nieto, es verdad, pero no lo hicieron porque fueran malas personas, sino porque perdieron de vista lo que realmente importa». Les expliqué que sus padres se habían dejado llevar por la codicia y el miedo económico, que habían confundido mis bienes con su seguridad, mi muerte con su solución. También les dije que yo los seguía queriendo igual, que nada de lo que habían hecho sus padres cambiaba mi amor por ellos, pero que tenían que aprender de esta experiencia que la honestidad y el respeto son más importantes que el dinero.
Hoy, 6 meses después de aquella tarde cuando escuché por casualidad cómo planeaban robarme todo, puedo decir que mi vida está más tranquila que nunca. Vivo solo en mi casa como siempre quise, sin presiones, sin manipulaciones, sin miedos, pero el proceso de reconstruir mi vida después de semejante traición familiar no fue nada fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de momentos difíciles, de noches de insomnio preguntándome cómo había criado a una hija capaz de traicionarme de esa manera. La primera Navidad después del juicio fue especialmente dura. Durante décadas había pasado las fiestas con Romina, Carlos y los nietos. Era la época del año donde más sentía el calor familiar, donde más disfrutaba de ser abuelo y padre. Esta vez iba a estar completamente solo. Romina y Carlos estaban cumpliendo sus condenas en libertad condicional, pero habían perdido todo contacto conmigo. Los nietos vivían con ellos y no tenían manera de visitarme sin el permiso de sus padres. 2 semanas antes de Nochebuena, recibí una llamada que me sorprendió. Era Facundo, mi nieto mayor, que ahora tenía 15 años. Había conseguido mi número y me llamaba desde el teléfono de un amigo. «Abuelo», me dijo con una voz que ya sonaba a hombre joven, «quería preguntarte si podemos venir a verte en las fiestas. Micaela y yo te extrañamos mucho y no entendemos por qué no podemos visitarte más». Le expliqué que sus padres habían tomado decisiones que habían complicado las relaciones familiares, pero que yo los seguía queriendo igual. También le dije que cualquier encuentro tenía que ser con el conocimiento de Romina, para no crear más problemas. Esa misma noche, Romina me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde el día del juicio. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más cansada, como si los últimos meses hubieran sido muy duros para ella. «Papá», me dijo, «Facundo me contó que te llamó. Los chicos quieren verte para las fiestas. Yo sé que tengo prohibición de acercarme a vos, pero podrías hacer una excepción para que ellos puedan pasar Nochebuena contigo». Su pedido me conmovió. A pesar de todo lo que había pasado, Romina estaba poniendo las necesidades emocionales de sus hijos por encima de su orgullo personal. Era el primer gesto maduro que veía de ella en años. Acepté que los nietos vinieran a pasar la tarde del 24 conmigo. Romina los trajo puntual y se fue sin bajarse del auto, respetando la orden judicial que le impedía acercarse a mí. Esa tarde con Facundo y Micaela fue agridulce. Estaba feliz de verlos, pero también triste por todo lo que habían tenido que vivir. Ellos tampoco entendían completamente por qué su familia se había roto, por qué sus padres habían hecho algo tan grave. «Abuelo», me preguntó Micaela mientras tomábamos chocolate caliente, «¿es verdad que mamá y papá quisieron robarte?» «Sí, mi amor, es verdad, pero no porque fueran malas personas, sino porque se confundieron sobre lo que realmente importa en la vida». Les expliqué, con palabras que pudieran entender, que sus padres habían cometido errores muy graves, motivados por el miedo y la codicia, que habían perdido de vista que la familia se basa en el amor y el respeto, no en el dinero. También les dije que yo no los culpaba por nada, que ellos seguían siendo mis nietos queridos, pero que las relaciones familiares iban a ser diferentes de ahora en adelante. Después de esa Navidad, establecí una rutina de encuentros regulares con mis nietos. Los veía una vez por mes, siempre con el conocimiento de Romina, siempre respetando las restricciones legales que habían quedado después del juicio. Durante esos encuentros, pude observar cómo la experiencia había afectado a Facundo y Micaela. Habían madurado mucho para su edad. Habían perdido parte de la inocencia que deberían tener niños de su edad. Facundo me contaba cómo había sido vivir con padres que estaban enfrentando un juicio penal, cómo había sido explicarles a sus amigos por qué su abuelo había denunciado a su mamá, cómo había sido adaptarse a una nueva realidad económica sin los ingresos que esperaban de mi herencia. «Abuelo», me dijo una tarde, «al principio estaba enojado con vos porque pensaba que habías destruido a nuestra familia, pero ahora entiendo que mamá y papá se destruyeron solos con las cosas que hicieron». Esa madurez en un adolescente de 15 años me impresionó. Facundo había logrado procesar la situación de manera objetiva, entendiendo que las consecuencias habían sido resultado de las acciones de sus padres, no de mis decisiones defensivas. Micaela, que ahora tenía 12 años, tardó más en entender la situación.
Durante meses me hacía preguntas sobre por qué no podíamos volver a ser una familia normal, por qué sus padres no podían venir a visitarme, por qué todo había cambiado tanto. Abuelo, me preguntaba, vos no podés perdonar a mamá y papá. No podemos hacer como si nada hubiera pasado. Le expliqué que perdonar no significaba olvidar, que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden borrar con disculpas. Durante este tiempo, también tuve que reconstruir mi vida social. La experiencia con Romina me había vuelto más desconfiado de las relaciones familiares, pero también me había enseñado la importancia de tener vínculos fuera del círculo familiar. Me anoté en un club de jubilados donde participaba en actividades grupales, torneos de dominó, clases de jardinería, charlas sobre historia local. Era importante para mí estar rodeado de gente de mi edad que no tuviera intereses económicos en mi vida. En ese club conocí a don Raúl, un señor de 75 años que había sido ingeniero durante toda su carrera y que también había tenido problemas con familiares que querían apropiarse de sus bienes. Joaquín, me dijo don Raúl una tarde, mientras jugábamos dominó, lo que te pasó con tu hija es más común de lo que uno cree. Los hijos a veces se vuelven codiciosos cuando ven que los padres tienen patrimonio y edad avanzada. Don Raúl me contó que él había tenido que tomar medidas similares con un hermano que había tratado de estafarlo usando documentos falsificados. La experiencia lo había llevado a proteger legalmente todos sus bienes y a crear distancia con familiares que mostraban interés solo en su dinero. Esas conversaciones con don Raúl me ayudaron a entender que mi experiencia no era única, que había muchas personas mayores que enfrentaban intentos de abuso patrimonial por parte de sus propias familias. También retomé aficiones que había abandonado durante los años de preocupación por los problemas de Romina. Volví a leer libros de historia, a escuchar música clásica, a trabajar en mi pequeño jardín del fondo. Estas actividades me ayudaron a reconstruir mi identidad como persona individual, no solo como padre o abuelo. Durante años me había definido principalmente por mis roles familiares, pero ahora necesitaba redescubrir quién era Joaquín Delgado más allá de la familia. Un año después del juicio, recibí una carta de Romina. Era una carta larga escrita a mano, donde me pedía perdón de manera más profunda y reflexiva que las disculpas apresuradas que había dado durante el proceso judicial. En la carta, Romina reconocía que había cometido errores terribles motivada por el pánico económico y la codicia. Admitía que había perdido de vista mis sentimientos y mis derechos como persona, que me había visto solo como una fuente de recursos económicos. También me contaba que había estado haciendo terapia psicológica para entender por qué había tomado decisiones tan destructivas, por qué había sido capaz de traicionar a su propio padre de esa manera. El terapeuta me está ayudando a entender que yo confundí amor filial con dependencia económica. Escribía en la carta que durante años no te valoré como padre, sino que te vi como proveedor, y cuando sentí que esa provisión estaba en riesgo, perdí completamente la perspectiva. La carta terminaba con una propuesta. No me pedía que la perdonara ni que cambiara las consecuencias legales de sus acciones, sino que considerara la posibilidad de reconstruir algún tipo de relación familiar basada en el respeto mutuo. Esa carta me hizo reflexionar durante semanas. Por un lado, me alegraba ver que Romina había desarrollado cierta comprensión sobre sus errores. Por otro lado, sabía que las palabras eran fáciles y que lo importante eran las acciones sostenidas en el tiempo. Decidí responderle, pero de manera cautelosa. Le escribí que apreciaba su carta y sus reflexiones, pero que cualquier reconstrucción de la relación tendría que ser muy gradual y basada en hechos concretos, no solo en palabras. También le expliqué que las consecuencias legales de sus acciones no iban a cambiar, que había tomado decisiones que tenían efectos permanentes en nuestras vidas. 6 meses después de esa correspondencia, Romina me pidió encontrarnos en un lugar público para hablar cara a cara. Era la primera vez que íbamos a estar en el mismo lugar desde el día del juicio. Nos encontramos en una confitería del centro, un lugar neutral donde ambos nos sentiríamos cómodos. Romina se veía diferente, más delgada, con más canas, como si los últimos 2 años hubieran sido muy duros para ella. Papá, me dijo apenas nos sentamos,
Vine a agradecerte por haber puesto límites cuando yo no pude ponerlos sola. Sé que suena raro, pero creo que denunciarme fue lo mejor que me pudo pasar. Me explicó que el proceso judicial la había obligado a reflexionar sobre su vida, sus valores, sus prioridades, que había entendido que estaba siguiendo un camino autodestructivo que no solo me perjudicaba a mí, sino a toda la familia. También me contó que había vuelto a trabajar como maestra, que estaba tratando de reconstruir su carrera después de años de depender económicamente de Carlos y de esperar mi herencia. Es la primera vez en años que me siento útil por mí misma, me dijo, que tengo propósito propio, que no dependo de los bienes de otras personas para sentirme segura. Esa conversación duró 2 horas y fue más honesta que cualquier intercambio que habíamos tenido en los últimos 5 años. Romina no me pidió perdón otra vez, sino que me agradeció por haber puesto límites que ella no había sabido respetar. Al final del encuentro, me propuso algo que me sorprendió: encontrarnos una vez cada 3 meses para mantener algún tipo de vínculo familiar, pero sin expectativas de volver a la relación anterior. Acepté su propuesta, pero dejando claro que cualquier falta de respeto o intento de manipulación terminaría inmediatamente con estos encuentros. Desde entonces hemos mantenido una relación distante pero cordial. Romina viene cada 3 meses a tomar café conmigo, me cuenta cómo están los nietos, me mantiene informado sobre eventos familiares importantes, pero ya no hay la cercanía emocional que teníamos antes. Hay demasiada historia dolorosa, demasiada desconfianza acumulada. Somos más como conocidos que se llevan bien que como padre e hija con vínculos profundos. Los nietos han sido quienes más han sufrido por esta nueva dinámica familiar. Ellos no eligieron los errores de sus padres, pero tienen que vivir con las consecuencias. Facundo ya cumplió 16 años y me pidió que lo ayude a estudiar para el ingreso universitario. Abuelo, me dijo la semana pasada, sé que mamá y papá la cagaron feo, pero yo quiero estudiar ingeniería y necesito tu ayuda, no para plata, sino para consejos, para apoyo moral. Ese pedido de mi nieto me emocionó profundamente. Era la primera vez que alguien de la familia me pedía algo que no fuera dinero o bienes materiales. Era un pedido de acompañamiento, de presencia, de sabiduría. Por supuesto que acepté ayudarlo. Hemos establecido reuniones semanales donde repasamos matemática y física, donde hablamos sobre opciones universitarias, donde discutimos sus planes para el futuro. Facundo me ha demostrado que es posible mantener vínculos familiares genuinos basados en el afecto y el respeto mutuo, sin componentes económicos que contaminen la relación. Micaela, que ahora tiene 13 años, también viene a visitarme regularmente. Ella tardó más en procesar todo lo que había pasado, pero ahora entiende que su abuelo no fue el malo de la historia. Abuelo, me dijo hace poco, mis amigas del colegio no pueden creer que hayas denunciado a tu propia hija. Pero yo les explico que a veces hay que ser duro para que la gente aprenda. Esa sabiduría en una adolescente de 13 años me llena de orgullo. Micaela ha aprendido lecciones sobre honestidad, respeto y consecuencias que muchos adultos nunca aprenden. El año pasado tomé una decisión importante sobre mi testamento. En lugar de dejar todo a organizaciones benéficas como había anunciado originalmente, decidí crear fideicomisos educativos para Facundo y Micaela. Estos fideicomisos les permitirán estudiar cualquier carrera que elijan, en cualquier universidad del país, sin que sus padres puedan tocar ese dinero para otros fines. Es mi manera de ayudar a mis nietos sin beneficiar a quienes me traicionaron. También destino una parte importante de mi patrimonio a una fundación que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. Es mi manera de convertir una experiencia dolorosa en algo que pueda ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Hoy, 2 años después de aquella tarde cuando escuché por casualidad la conspiración de mi propia hija, puedo decir que mi vida tiene más propósito y tranquilidad que antes. He aprendido que la familia biológica no siempre es la familia real, que el amor verdadero incluye respeto y límites, que la edad no debe ser sinónimo de vulnerabilidad si uno toma las precauciones adecuadas. Pero también he reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante años. Ahora me doy cuenta
de que la traición de Romina no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Hubo indicios durante mucho tiempo que yo no quise ver, comportamientos que debería haber cuestionado antes, la manera en que hablaba de mi muerte como si fuera un evento inminente, las presiones constantes para que hiciera transferencias patrimoniales, los comentarios despectivos sobre mi capacidad mental. Todo eso eran señales de alarma que yo había minimizado por amor paternal. Esta experiencia me ha enseñado que los padres mayores necesitamos estar alerta ante ciertos comportamientos de nuestros hijos adultos, no por desconfianza, sino por protección propia ante una realidad que es más común de lo que nos gusta admitir. La semana pasada di una charla en el centro comunitario sobre protección patrimonial para adultos mayores. Compartí mi experiencia con otras personas de mi edad que podrían estar enfrentando situaciones similares. Durante la charla, varias personas me contaron historias parecidas a la mía. Hijos que presionaban para que sus padres hicieran transferencias preventivas de propiedades. Nueras que insistían con geriátricos que los abuelos no querían. Yernos que hablaban de administrar mejor los bienes familiares. Don Joaquín, me dijo una señora de 80 años después de la charla, mi hijo me está presionando para que le dé poder para manejar mi cuenta bancaria. Dice que es por mi seguridad, pero después de escucharlo a usted tengo dudas. Esa conversación me confirmó que mi experiencia podía ser útil para otros, que compartir lo que había vivido no era solo catártico para mí, sino educativo para personas que podrían estar en situaciones de riesgo similares. He decidido escribir un libro sobre mi experiencia, no para lucrar con la traición familiar, sino para crear un recurso que pueda ayudar a otros adultos mayores a protegerse de abusos patrimoniales. El libro va a incluir señales de alarma que hay que reconocer, medidas legales preventivas que se pueden tomar y estrategias para mantener la autonomía sin romper completamente los vínculos familiares. También quiero incluir la perspectiva de mis nietos, para mostrar cómo estas situaciones afectan a las generaciones más jóvenes y cómo se puede mantener el amor familiar a pesar de los errores de los adultos. Facundo, que ahora estudia el primer año de ingeniería, me ha ayudado mucho con este proyecto. Él ve la situación desde una perspectiva generacional diferente, y sus observaciones han enriquecido mucho mi comprensión de lo que pasó. Abuelo, me dijo mientras revisábamos un capítulo del libro, creo que muchos adultos mayores viven con miedo de sus propios hijos sin darse cuenta. Piensan que es normal que los presionen, que los controlen, que tomen decisiones por ellos. Esa reflexión de mi nieto universitario me hizo entender que había un componente cultural en mi experiencia, que muchas veces se espera que los padres mayores sean complacientes, que no cuestionen las decisiones de sus hijos adultos, que entreguen gradualmente su autonomía. Mi hija olvidó colgar el teléfono y escuché cómo planeaban quitarme la casa, pero gracias a esa casualidad pude protegerme de una traición que me habría dejado sin patrimonio y sin dignidad. Mi hija olvidó colgar el teléfono y escuché cómo planeaban quitarme la casa. Pero gracias a esa casualidad, pude protegerme de una traición que me habría dejado sin patrimonio y sin dignidad. Y vos, que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez notas que tu familia te trata como si fueras incapaz cuando sabes que no lo sos, si empiezan a presionarte para que hagas transferencias patrimoniales que no entendés, si te insisten con geriátricos que no querés, desconfía. La codicia puede convertir a los hijos más amorosos en estafadores. El miedo económico puede transformar a las familias más unidas en conspiradores. Y la edad puede ser usada como excusa para cometer los abusos más crueles. Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejemos cuando nos muramos, sino cuánta dignidad conservemos mientras estamos vivos.